En primer lugar, bienvenidos todos, particularmente los que nos visitáis hoy por primera vez. Vamos a continuar hablando donde habíamos interrumpido nuestra exposición del Sermón del Monte, de esta pieza tan importante, de este discurso capital de las enseñanzas de Jesús dentro de su ministerio profético. En este discurso tenemos en realidad pues un manifiesto, una gran presentación de los principios fundamentales de lo que es la vida del creyente, la vida del cristiano, de manera que, como decíamos, hay aquí una especie de descripción del carácter y de la conducta cristiana. No es simplemente una cuestión ética, no se trata solamente el Sermón del Monte de hablar de conducta. La conducta, por supuesto, ese es el campo de la ética, pero también hay aquí en este sermón pues principios de carácter profundamente, claro, religioso y espiritual, es decir, particularmente de nuestra relación con Dios. O sea que la ética se relaciona principalmente en la cuestión de nuestra conducta hacia el prójimo y hacia nuestro semejante, pero aquí en el Sermón del Monte no solamente hay eso, hay también principios importantísimos de carácter espiritual y religioso, como son el que hoy estamos viendo, es decir, el de la oración. Hablamos pues de la oración y vemos que el Señor Jesucristo dedica en este Sermón del Monte toda esta sección del versículo 5 al 15 para instruirnos, para darnos un conocimiento de cómo debemos orar, de cómo debemos presentarnos ante Dios, cómo debemos expresar y manifestar nuestras peticiones. Bien, hay varias cosas importantes que decir, porque ya vemos que dentro de esta sección está el Padre Nuestro, y el Padre Nuestro es, recordadlo, el modelo, es el patrón, la muestra que debemos seguir en nuestra oración. Por supuesto que el Padre Nuestro no es una oración para ser repetida, no tiene sentido. Además, aquí tenemos una advertencia, el versículo 7: orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Bien, no tienen ninguna eficacia, ningún poder, ninguna trascendencia el repetir 5 veces el Padre Nuestro, porque el Padre Nuestro no fue dado en este discurso del Señor Jesucristo, no fue dado para eso. El Padre Nuestro es, como he dicho, el modelo, es algo así como una especie de una retícula, un cañamazo donde debemos luego bordar o poner nuestra oración. El Padre Nuestro son las bases donde debemos nosotros poner luego nuestras peticiones, nuestra adoración, etcétera. Ha de servirnos de guía, de ejemplo, de modelo, pero no es una oración para repetirla, aunque podemos leerla 1000 veces y podemos incluso, pues, si hace falta, pues decirla juntamente para recordar de eso, para recordarnos del modelo de la oración, la podemos decir juntos. En algunas iglesias hay costumbre, me refiero a iglesias evangélicas, iglesias incluso reformadas, donde hay una especie de recitación conjunta de la congregación del Padre Nuestro. Bien, a veces también se hace con el credo y con los mandamientos de la ley de Dios. Pero la base que estamos diciendo aquí, poniendo, es de que la oración ha de reunir unos requisitos, como aquí el Señor Jesucristo está diciendo, y también ha de huir de algunos defectos. La oración no es cuestión de repetir y repetir y repetir una misma cosa. Primero, porque Dios no necesita que le repitamos las cosas, como dice aquí perfectamente: vuestro Padre que está en los cielos sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que lo pidáis. De manera que es verdad que podemos insistir muchas veces en la oración, y eso sí que se nos enseña. Una cosa es insistir, una cosa es acercarnos a Dios diversas veces, muchas veces, como aquella viuda que iba al juez a que le hicieran justicia.
Insistir, eso es una cosa, pero repetir es algo vano, es algo vacío, no tiene ninguna eficacia. Bien, por lo tanto, cuando planteamos el tema de la oración, y fijaos que estoy diciendo oración, no digo rezo, y nosotros sabemos muy bien que hay una diferencia entre decir rezar y decir orar. Son dos cosas distintas. Y nosotros en nuestro mundo cristiano, evangélico, siempre decimos orar, por una razón muy clara. Porque la palabra rezar significa recitar, rezar significa repetir. Y sabemos perfectamente, como acabamos de decir, que la oración no es una cuestión de recitación, no es recitar, porque incluso etimológicamente la palabra rezar viene del latín recitare, y nosotros no recitamos. Orar es dirigirnos a Dios, es exponer ante Dios una serie de cosas. Ahora veremos algunas palabras que expresan la idea de oración, pero de ningún modo es una recitación, y menos aún una repetición. Debemos aprender a hablar con Dios y debemos aprender a dirigirnos a aquel que llamamos nuestro Padre, pero debemos hacerlo de una manera espontánea, libre, como hablamos unos con otros, con todo el respeto, con toda la reverencia, pero también con toda la inteligencia, porque en nuestras oraciones no podemos andar de una manera divagando, de una forma en la que no llevemos ningún control, porque fácilmente caeremos en errores. Y para librarnos de errores es por lo que tenemos el Padre Nuestro. Como nos pone una pauta, ese Padre Nuestro nos da una pauta para que oremos bien, para que pidamos bien y para que expresemos adecuadamente lo que sentimos y lo que necesitamos. Acordaos que el apóstol Santiago, en el capítulo 4 de su carta, dice: pedís y no recibís porque pedís mal. Y eso nos descubre que efectivamente la oración mal dirigida, la oración mal planteada, se convierte en una especie de gesto inútil. No llega, vamos a decir, no tiene efecto, porque entre otras cosas podría estar viciada pues por ejemplo por la repetición automática, mecánica de las cosas, podría estar viciada por otras formas de errores. Eso es lo importante pues con respecto a este tema de la oración. Pero hay algo que aprendemos incluso muy directamente, incluso del significado de las palabras mismas que usaban los hebreos y usaban en el Nuevo Testamento, la Iglesia del Nuevo Testamento, las palabras que usaban ellos en sus lenguas para decir orar, la oración, cómo se referían a la palabra, a esta cuestión, a esta acción. Bien, hay muchas palabras, eso sí es verdad, hay muchas palabras traducidas luego en nuestra Biblia en castellano, pues por la palabra orar. Por supuesto, hay una expresión de la oración que es simplemente pedir. Orar es, entre otras cosas, orar es también pedir. Claro, por ejemplo, lo vemos en la oración del Padre Nuestro, pedimos diversas cosas, ¿verdad? Pedimos varias cosas. El Padre Nuestro, lo miraremos con detalle, tiene 6 peticiones concretas, 3 peticiones primeras que se refieren a las cosas del Espíritu y a las cosas del reino de Dios, y otras 3 peticiones que se refieren a nuestras necesidades, de tipo material o de tipo espiritual. Por lo tanto, hay una palabra que efectivamente pues significa orar.
esa palabra hebrea, bea, que significa orar. Hay otras muchas palabras, pero una de las más importantes, una de las palabras más importantes es la palabra hebrea que significa hablar habitualmente, hablar de una manera corriente, común, en el sentido de dirigirnos a alguien en una conversación. La palabra sijá también significa eso, tener una conversación con alguien. Y efectivamente, la oración es una conversación con Dios, en la que no es un monólogo. Cuando oramos a Dios, que es un acto espiritual, aunque no vamos a recibir una respuesta audible, sí que tenemos respuesta, porque la palabra escrita de Dios, la Biblia, nos está también contestando, nos responde. Dios nos contesta por medio y a través de su palabra. Por eso, oración y lectura de la Biblia son cosas que van juntas. En la oración nosotros hablamos y dirigimos a Dios, en la Biblia Dios nos habla y contesta. Y debemos de poner en ejercicio esa especie de mecanismo de comunicación en la que Dios nos ha hablado diversas formas y tiempos en la Escritura, y nosotros nos dirigimos a Él y hablamos a través de la oración. Hay una serie de expresiones. Por ejemplo, hay una palabra en hebreo para hablar de la oración que significa inclinarse, hacer reverencia, porque significa eso, que hay una actitud de humildad y de dependencia ante Dios, como alguien que se acerca a un gran personaje, a un ser inmenso, y en la presencia suya se inclina, hace reverencia. Con esa palabra también se está indicando la acción de orar, la acción de expresar algo que vamos a pedir, pero lo vamos a pedir con una actitud de humildad, no exigiendo, no demandando algo, sino suplicando, porque nos vamos a dirigir nada menos que al Creador de cielos y tierra. Hay más expresiones, sí, en la lengua hebrea tienen muchas expresiones, muchas para referirse a la oración. Una de ellas, la palabra tefilá, que es una palabra hebrea que es la más común, la más conocida sobre la oración, en realidad quiere decir alabar, alabanza. Se usa también en relación con los cantos de alabanza. De manera que cuando hablan de la tefilá, están en el Antiguo Testamento, se está pensando en alabar, o incluso alabar cantando. Lo cual quiere decir que cuando nosotros cantamos un himno, un salmo, no estamos haciendo simplemente una liturgia mecánica o simplemente una imposición o el porqué o una tradición. No es eso. Cuando estamos cantando, estamos orando, y debemos tomar nuestros himnos y salmos como oraciones. Oramos porque esta es una de los aspectos especiales de la oración, que es un canto de alabanza, tefilá. Esa es la expresión. Y bien, muchas otras palabras, hay varias, 6 o 7 palabras diferentes en el Antiguo Testamento, en la lengua hebrea, para referirse, como digo, a la oración. Nunca al rezo, porque esta casi debería de ser una expresión que la debemos de desechar, porque rezar, repito, es recitar, como dice el Señor, que no hagamos. Orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles,
esa tradición de repetir muchas veces una cosa no viene de la Biblia, no viene del pueblo hebreo, no viene de la Iglesia antigua, viene del paganismo. Los paganos tenían esa costumbre, se dirigían a los dioses y miraban a ver si por cansancio repetían las cosas y una vez y otra vez, la misma cosa además, y las repetían una y otra vez, pero claro, ya automáticamente. Si vosotros vais y observáis ciertas prácticas religiosas entre los musulmanes y los budistas y los hinduistas, etc., todos estos grupos tienen esta costumbre precisamente. De ahí viene incluso los musulmanes también llevan una especie de rosario, ¿verdad? Y van repitiendo y repitiendo, eso tienen los musulmanes, lo he visto yo muchas veces entre ellos, y van repitiendo, están pensando en otra cosa, están en lo que sea, están en el café, están en donde sea, pero van repitiendo y repitiendo con sus cuentas, van contando las veces que repiten sus oraciones o cualquier petición o lo que sea. Claro, esa repetición vana, dice aquí el Señor Jesucristo, no tiene sentido, no hagáis eso, dice. No sirve para nada. No sirve para nada. Hemos de orar con la inteligencia, hemos de orar con el espíritu de humildad, hemos de orar en obediencia a un modelo de oración como tenemos aquí. Eso sí, eso es, así aprendemos a orar, y por eso el Señor Jesucristo tuvo muy buen cuidado de enseñarles a los suyos diciendo, cuando oréis, hacedlo así. Es como si dijera, porque si no oráis así, estáis perdiendo el tiempo. No sirve para nada. Así que hemos de atender de una manera muy concreta estas instrucciones. Bien, hay más cosas en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay también algunas palabras que se usan para referirse a la oración. Una de ellas, la palabra desis, que significa súplica. Súplica, pues es muy parecido a lo de antes. Recoge en el Nuevo Testamento, se recoge la misma doctrina del Antiguo Testamento y el mismo espíritu. Por tanto, nunca en nuestra oración podemos adoptar una actitud de exigencia. Es súplica, pero también es intercesión. La palabra enteusis, intercesión. Y hay una palabra, especialmente, una palabra muy utilizada en el Nuevo Testamento, que se usa más en el Nuevo Testamento, la palabra proseuge, que significa derramar. Es como si dijéramos sacar lo que hay dentro y echarlo fuera. Proseuge. Sacarlo de dentro hacia afuera. Lo cual significa, una vez más, que en la oración tenemos esa vía de contacto, esa vía de comunicación, de comunión con Dios, como dice en este pasaje, principalmente cuando estamos solos, porque la oración es un ejercicio individual, sobre todo, privado, secreto casi, y cuando estamos con una persona a solas, en secreto, de nuestra máxima confianza, podemos sacar todo. Bien, podemos hacerlo con un amigo, con una amiga, podemos hacerlo con alguien con quien tengamos mucha confianza. Los miembros de la Iglesia pueden hablarlo con sus pastores, etcétera, pero principalmente el cristiano tiene el privilegio de poder hacer eso directamente con Dios en oración, en privado. Y no necesitamos tener una estatua de Dios, no hace falta para eso, Dios es espíritu. Y por fe, porque la oración es una
manifestación de fe, de que creemos que hay un Dios espíritu perfecto y puro, cuya presencia es para nosotros incuestionable, porque en Él estamos y nos movemos, como dice Pablo, el apóstol. En Él, en Dios estamos y nos movemos. No hace falta ir lejos a buscar a Dios. No tenemos que subir a lo alto de un monte. No hay que ir a un lugar especial. No tenéis que estar aquí dentro de estas paredes de una iglesia. No hay un lugar más sagrado que el otro. No hay que buscar un templo especial ni una advocación especial. No, porque en Dios estamos y nos movemos. En Él estamos. Y en la presencia de Dios estamos continuamente, donde estemos, sea donde sea. Y por eso vemos, cuando leemos los salmos, vemos como el salmista ora al Señor en cualquier momento, en cualquier lugar, desde su lecho, descansando incluso, en cualquier instante. Claro que es verdad que en el antiguo Israel el templo era algo particular y especial. Claro que sí, había, de parte de Dios, había una promesa en el sentido de su presencia de modo particular en el templo, pero aquello fue particularmente en Sión, en el templo en Jerusalén. Y además, aclarando una cosa, que Dios no habita en templos hechos con manos humanas. Eso el Señor mismo nos lo aclara, que aunque Dios manifestó su presencia en aquel templo de Jerusalén, Él mismo dice: yo no estoy encerrado en un templo, ni siquiera el universo me puede contener. De forma que no hay que estar en un templo, ni en una ermita, ni en un lugar especial, ni nada de nada, porque nuestra oración es la oración manifestación de la fe en cualquier lugar y en cualquier tiempo. Particularmente, como dice aquí el Señor Jesucristo, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora, esto es tremendamente importante, porque estamos hablando de un acto, sobre todo de un acto privado individual. Aunque hay lugar para que oremos juntos, para que hagamos reuniones para orar, todo eso está muy bien, pero lo principal en la oración es esto que estamos diciendo ahora en este momento. Porque es lo que dice el Señor aquí. Muy bien, pues por lo tanto, hermanos, yo creo que al hacer esto estamos tomando nota de los fundamentos de una oración correcta, de una oración adecuada. No ocurra como eso que hemos dicho antes, de que el apóstol Santiago nos advierte: pedís, y no recibís porque pedís mal. Se puede pedir mal en la forma y pedir mal en el contenido y pedir mal en la actitud. Hay muchos errores posibles en esto de la oración. Así que no es solo cuestión de decir, bueno, pues yo oro como quiero y hago lo que quiero, porque siempre esas formas siempre denotan un cierto menosprecio de lo que Dios nos está enseñando. Y si Él nos dice orad así, pues bien, oraremos así, porque hacerlo de otra manera implica un gesto ya implícito de rebeldía incluso. Bien, todo esto pues sirva de introducción, de la que llevamos varios días haciéndola, sobre la oración, pero es que es importantísimo. Y luego, para terminar hoy, fijaos que en la oración, cuando dice el Señor en el versículo 9, vosotros pues oraréis así. Esta es una frase importante, ¿verdad? Versículo 9, estamos en Mateo 6, 9, oraréis así. Démonos cuenta de la fuerza que tiene esta expresión. Démonos cuenta. Es como el Señor, como si hablara de otra cuestión y que vosotros tenéis que hacer las cosas así. Así.
Este es el modelo. Y si yo digo, pues no, así no, yo voy a hacerlo así. Si yo tomo esa decisión de no hacerlo así, sino así, pues estoy reventando por completo toda la enseñanza que se me da en la oración. Como si el Señor me dice, no hagáis vanas repeticiones, y yo digo, pues bueno, pues quiero hacer vanas repeticiones, y voy a repetir el Padre Nuestro 10 veces. Bueno, pues qué lástima de tiempo, qué lástima de tiempo, qué lástima de energías, porque no te sirve de nada repetir 10 veces esa oración, ni ninguna oración, porque ya no es oración, eso es rezo, es decir, es una recitación mecánica, automática, en la que incluso uno puede estar pensando en lo que sea. Pero el Señor dice, oraréis así. Y ahí tenemos el gran modelo del Padre Nuestro. Y qué modelo más perfecto y extraordinario, porque comienza, en primer lugar, dirigiéndonos a alguien en concreto. Oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Bien, podemos tomar todas las variantes que queramos, podemos modificar estas palabras, pero siempre que estemos con una idea muy clara, que cuando oramos nos dirigimos a Dios el Padre. En otros lugares del Evangelio, el Señor Jesucristo dice, todo lo que pidierais al Padre, en mi nombre, yo os lo concederé. Pero fijaos que el propio Señor Jesucristo dice, todo lo que pidierais al Padre, a mi Padre. De manera que Él mismo, el mismo Señor Jesucristo, nos dirige y dice que a quien debemos dirigir nuestras oraciones es al Padre Celestial, y que lo deberemos hacer para redondear las cosas bien, diciendo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Por eso ese modelo de oración se puede normalmente ver en las oraciones públicas también. Cuando hacemos una oración pública, pues empezamos diciendo Padre que estás en los cielos, o Padre nuestro, etcétera, ¿verdad? Y al final terminamos diciendo, lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Ese principio y ese final son enseñanzas de la Biblia. De manera que no podemos orar a otro, no podemos orar a los ángeles, no podemos orar a alguien que nos imaginemos que está en los cielos, aunque no lo sepamos porque no hemos estado en los cielos todavía. No podemos orar a nadie, a ninguna criatura humana, ni a ninguna criatura espiritual, porque no podemos ni orar ni adorar, excepto a aquel que es Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu. Y esa es la enseñanza constante de la Biblia. La Biblia nos dice la oración o la adoración, todo está dirigido y concentrado al único que es el Creador, el guía de nuestra vida y finalmente el juez de nuestra vida, porque ninguna otra criatura nos va a juzgar ni a pedir cuentas. Y nadie tiene el poder de conceder o de dar. Nadie. Por tanto, la oración es oración que dirigimos al Padre, como dice aquí, Padre que está en los cielos. Pues no dirigimos nuestra oración a una imagen, ni a una estampa, ni a nadie, ni necesitamos nada visible, porque toda nuestra religión, toda nuestra fe, toda nuestra comunicación con Dios es con un ser que es espíritu. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pues esa es la enseñanza. Y bien, a partir de aquí, el próximo día, si Dios quiere, vamos a explicar un poco más a fondo este principio del Padre Nuestro, qué significa estas palabras. Y vamos a ir desgranando el Padre Nuestro. Ya os dije que
Hay un libro precioso de uno de los antiguos puritanos, Thomas Watson, sobre la oración, sobre este tema, particularmente sobre el Padre Nuestro, un gran comentario sobre el Padre Nuestro. Y muchas lecciones importantes hay en ese libro, en esa reflexión. Pero sobre todo es eso, es una exposición de estas palabras del Señor Jesucristo, para que de una vez aprendamos bien y a fondo lo que significa orar, porque es una de las máximas expresiones de nuestra relación con Dios y de nuestra adoración a Él. Que el Señor os bendiga. Amén.